En 12 minutos, Nadia Catán, periodista, historiadora, experta en el tema del holocausto nazi, la Segunda Guerra Mundial, @Nadia_Catán. Creo que, lo comentaba a la entrada del programa, fue muy desafortunada la actitud y las acciones de Mark Zuckerberg allá en el año 2018, cuando dice que va a combatir las fake news a costa de lo que sea en Facebook. Sin embargo, no va a bajar la información del negacionismo del holocausto, esta corriente que niega que existió el holocausto, porque considera que no es una fake news o que no la puede tratar como una fake news, porque al cabo, pues tienes que darle derecho a la libertad de expresión. A ver, ¿me explicas este enredo, por favor? Hola Fernanda, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme. Bienvenida. Pues bueno, Fer, el tema de la negación del holocausto nos va a acompañar siempre. Creo que ya tenemos que aprender a lidiar con él. Desafortunadamente, en esta ocasión, Mark Zuckerberg pues dice, se vale que estas noticias corran, porque precisamente por ser tal vez el judío, pues pretende no caer en un punto en el que la gente lo pueda acusar de tendencioso. Claro, como Zuckerberg es judío, entonces ya nos prohíbe hablar del holocausto y negarlo, etcétera. Entonces, tal vez en este afán de ser políticamente correcto, pues permitió que estas noticias siguieran a la vista de todos. ¿Qué hay que entender en este tema, Fer? Que simplemente vamos a lidiar con el negacionismo. Hay personas más preparadas que lo niegan, menos, a veces son licenciados, incluso maestros, gente con doctorados, hay veces es simplemente personas muy, muy ignorantes, pero lo que sucede, Fer, es que el holocausto es el genocidio pues más documentado en la historia. ¿Quién lo documentó? Los mismos nazis. Así que negarlo, pues sí es demostrar una completa ignorancia. En Estados Unidos, por ejemplo, no es ilegal negar el holocausto. Me parece que el comportamiento de las naciones frente al holocausto importa, Nadia Catán. Cuéntanos. Sí, por supuesto que importa. Diferentes países han tomado pues diversas posturas al respecto. Por ejemplo, en Alemania, hacer una broma, hacer el saludo nazi, decir Heil Hitler, pues ya es motivo para que te lleven a prisión y para que te metas en temas legales, en conflictos legales. Cuando hay organizaciones neonazis que quieren manifestarse y exponer sus ideas antisemitas, tienen que hacerlo sin suásticas. ¿Por qué? Porque la suástica está prohibida en Alemania. Así tenemos varios países que se han unido a esta labor de que negar el holocausto no sea una opinión. Porque muchos pueden decir, bueno, yo creo que no sucedió y que respeten mi opinión. Pero la verdad es que negar el holocausto no puede ser una opinión y te voy a explicar por qué. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que podemos debatir que Andrés Manuel López Obrador es buen presidente de México o mal presidente de México. Ese puede ser un debate, cada parte puede dar diferentes argumentos, etcétera. Lo que sí sería demostrar una ignorancia absoluta, es decir, que AMLO no es el presidente de México. ¿Me explico la diferencia? Por Es supuesto. ahí donde, bueno, ya no queda nada más por decir. Por eso no debe de ser una opinión. El holocausto hay muchos registros sobre él, hay listas de los nazis, de exoficiales nazis, ellos como alemanes metódicos que son, llevaron a cabo un registro perfecto. También hay fotografías, también hay videos, y bueno, para ir un poquito más allá tenemos los lugares, que muchos de ellos están intactos. El campo de concentración de Majdanek, por ejemplo, se descubrió en 1944, pues tal cual los nazis no alcanzaron a destrozar nada. Entonces, hay pruebas. En ese tiempo Eisenhower dijo, vayan por la prensa y fotografíen todo lo que estamos viendo, porque el tiempo va a pasar y hay gente que se va a atrever a negar lo que sucedió. Fíjate, ¿cuál sería la forma correcta? Porque hay una generación, esto importa mucho, en Alemania,
de jóvenes que no están enterados del Holocausto. Y no están enterados porque los padres no quieren hablar del tema. Sí, sí, Entonces, caray, la si verdad. tú no tienes ese conocimiento, pues, caray, puedes repetir la historia, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la forma correcta de enseñarle a los niños acerca de fenómenos tan delicados como el Holocausto y, y explicarles que tú no puedes negar eso? Que es la Por supuesto. aceptación de un evento de esta naturaleza, un genocidio de este tamaño, un crimen de Estado, que tienes que aprender a que eso no puede suceder en la humanidad. Claro, claro, sin duda. Bueno, en primera instancia tenemos los gobiernos, que el gobierno meta en los programas de educación el tema del Holocausto. Hay que decirlo que Alemania lo ha hecho de manera admirable. Las ceremonias y la educación que hay sobre el tema del Holocausto en los colegios alemanes es maravillosa. Obviamente en el Estado de Israel tenemos mucha educación al respecto, pero eso por obvias razones. Aquí en México, regular, en escuelas privadas tal vez un poco más, en escuelas públicas a lo mejor a veces se pasa por encimita y nada que quede pues aprendido de manera muy firme. Pero la segunda educación viene de casa y a veces son los padres los que no saben mucho al respecto. En Alemania, por ejemplo, también hay una corriente que dice que ya es hora de soltar el pasado. Es difícil cargar con eso porque en esta ocasión, en este caso, tenemos que son los abuelos, los exoficiales nazis, los que fueron capaces de perpetrar este genocidio. Así que, pues tanto como para recordarlo de manera constante, pues no es muy agradable. Está en manos de gobiernos, de colegios, de casa, pero también cuando somos adultos, Fer, en nuestras propias manos. Claro. Cuando sentimos esa curiosidad, oye, ¿qué onda con ese tema del Holocausto? ¿Sí fue cierto? ¿No? ¿Qué onda? ¿Cómo está? A veces sabemos de verdad muy poco. Bueno, pues hoy en día hay internet, hoy en día hay cursos y pues uno decide si convertir la curiosidad en conocimiento, que esa es la intención. ¿Tienes cursos ahorita, Nadia? Porque los cursos que das son una maravilla. Muchas gracias, Fer. Sí, justamente el día de mañana, miércoles, vamos a iniciar un curso que se va a dar siempre por Zoom todos los miércoles, de 8 a 9:30 de la noche, y este curso es sobre la historia del antisemitismo. Ahora sí que nos vamos mucho más atrás, porque si nosotros creemos que son los nazis los primeros antisemitas de la historia, estamos en un error. El antisemitismo es muy antiguo y vale la pena estudiarlo poquito a poco, no solamente como personas que a lo mejor son judías y creemos, bueno, eso le corresponde a los judíos, no, eso nos corresponde a todos como humanidad. Inicia mañana el curso de la historia del histórico odio a los judíos, que es toda la historia del pueblo judío desde la época bíblica hasta el siglo XX. Pasamos por cómo nace Jesús, cómo se separa judaísmo y cristianismo. Hay que recordar, no es un tema de religión, es un tema de historia y es completamente académico. No es tendencioso, no pretendemos acercar a las personas a ninguna fe. Esto es simplemente aprender la historia del pueblo judío. ¿Cuánto tiempo dura, Nadia? Dura 8 meses, justamente va a iniciar mañana y termina en diciembre. ¿Y tienes alguna validez en relación a este curso, por ejemplo, con algún papel o algo que te den al final? Sí, claro. Bueno, todos al final reciben su diploma de que llevaron a cabo este curso y estamos en trámites justamente en estos momentos para que la organización más importante que tiene que ver con temas del Holocausto nos valide. Pero es un curso en el que se aprende muchísimo, en Claro. el que vamos a decir que aprendemos un poco del Jesús judío, porque eso era, Jesús que nació, vivió y murió como judío, que no conoció al cristianismo, y cómo se van a dividir judaísmo y cristianismo, y cómo vamos a tener a ese judío en la época medieval, pues sufriendo demasiado en diferentes expulsiones, como la expulsión de España en 1492, o diferentes acusaciones. Recordemos que a los judíos se les acusó de causar la peste negra, la peste bubónica.
aproximadamente en el año 1300. Creían que ellos eran los que estaban envenenando los pozos de agua. Y estas acusaciones fueron terribles, Fer, porque terminó en masacres contra la población judía. Exacto. Así que pues nos vamos más en lo profundo de este tema. Gracias, Nadia. Danos los datos. Un teléfono creo que es más fácil o cómo quieres que te llamen, cómo le hacemos. Mira, fíjate, tenemos la página de internet que simplemente es nadiacatan.com. Catán se escribe con C de casa y doble T. En nadiacatan.com van a encontrar un botoncito que dice enviar WhatsApp y ahí simplemente ustedes le dan clic y en ese instante ya estamos en comunicación para cualquier duda que puedan tener, por si quieren inscribirse, lo que sea necesario. La página es nadiacatan.com. Catán con doble T. Correcto, con C de casa y con doble T. Así Gracias, es. Nadia. Te mando Muchísimas gracias, Fer. un abrazo con mucho cariño y qué bien le haces a la historia, ¿no? del Holocausto. Qué bien le haces a todo esto, sin duda alguna.